Bien, vamos a continuar con la parte de producto cruz. Vimos los aspectos teóricos que nos van a ser de utilidad. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Producto cruz. Pues lo único que me faltó ahí, creo yo, platicar un poco fue que cuando tengo el vector A y tengo el vector B y voy a hacer el producto cruz, entonces la dirección del vector resultante la puedo encontrar con lo que se conoce como regla de mano derecha. Ya sabemos que los vectores son libres, entonces los voy a poner inicio con inicio. Aquí está A, que se supone no le cambié ni el tamaño ni la orientación, y aquí está B. Estos dos, si no son paralelos, definen un plano. Y sobre ese plano yo mido el menor ángulo que hay entre ellos. A este ángulo es al que se refiere cuando uno dice la magnitud, que me preguntaban también que si le pongo dos barras. Es la magnitud del vector, entonces esto va a ser igual a el tamaño de A por el tamaño de B por el seno del ángulo que hay entre ellos. Entonces, si yo gráficamente quiero encontrar hacia dónde va el producto, pues ya sé que si estos dos me definen un plano, el producto es un vector perpendicular, pero perpendicular podría ser hacia afuera o podría ser hacia adentro del plano que me definen estos dos. Entonces la regla de mano derecha es mano derecha en el primer vector y voy hacia el segundo vector por el menor ángulo entre ellos. Entonces no puedo hacer esto porque tengo que ir por el menor ángulo. Voy a llevar los dedos de la mano hacia el otro vector por el menor ángulo. Esto no se puede. Entonces tengo que dar la vuelta a la mano, imaginarme que a lo largo de la mano va el vector A, que es el primero de este producto, y luego llevo los dedos hacia el otro vector por el menor ángulo. El pulgar de la mano derecha me va a decir, como si fuera un tornillo, hacia dónde va a ir el producto. Entonces en este caso va hacia adentro. A cruz B. Y como podemos ver entonces, B cruz A, ahora mano derecha en el primer vector, y voy hacia el segundo por el menor ángulo, va hacia afuera. Eso lo que quiere decir es que, como ya habíamos dicho, este vector no es igual que este vector. Se refleja en que el producto cruz anticonmuta. O sea, lo que tenemos realmente es que A cruz B no es igual a B cruz A, sino a menos B cruz A. Es anticonmutativo. Esa es la regla de mano derecha. Otra cosa que conviene mencionar, ahora ya con la herramienta, es que si yo tengo mis ejes en tres dimensiones, vamos a pensar, y los ejes van a ser el eje X, el eje Y, el eje Z, entonces ustedes van a tener siempre libertad para elegir dos de ellos. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien arbitrariamente dice, bueno, que este sea el eje X y que este sea el eje Y. Entonces el otro automáticamente queda definida su dirección positiva. Porque lo que se debe de cumplir es que sabemos que a lo largo del eje X hay un vector unitario Y, a lo largo del eje Y debe de haber un vector unitario J, y a lo largo de Z debe de haber también un vector unitario K. Pero lo que deben de cumplir estos vectores de la... no quisiera usar el término, los vectores básicos Y, J y K, es que el vector Y cruz el vector J nos tiene que dar el vector K. Estos tres son de tamaño 1 y perpendiculares entre sí. Entonces el tamaño de este va a ser 1. Pero también se debe de cumplir que el vector K unitario cruza el vector Y unitario es igual al vector J. Esta sale de aquí, nada más imaginariamente pasen este para acá y empujen y tienen esto. Y se debe de cumplir, ahora pasen este para acá y empujen y tienen J cruz K igual al vector Y. Basta con que se aprendan esto. Pero lo importante es que las otras salen de ahí. Lo importante es que noten que dados dos, dados por ejemplo IJ, el tercero queda definido. Y cruz J tiene que ser K. Entonces el Z positivo con esta elección
debe de ser este. Y entonces el vector K debería de estar orientado así. Si yo tengo K e I ya definidos, el J va a quedar fijo. Si yo elijo J y K, el I va a quedar fijo. Eso lo deben tener ustedes claro. Por ejemplo, si en vez de haber utilizado este como Y y este como X, positivos, hubiera yo empleado este como X y este como Y, vamos a ver en qué cambian las cosas. Borro esto, borro este, y entonces este vector unitario no es el I, es el J, porque va a lo largo de Y, positivo. Y este ya no es el J, es el I. Entonces se debe cumplir que I cruz J debe de ser K, pero I cruz J en este caso viene para acá. Y entonces la consecuencia es que el tercer eje positivo va a ser este, y va a ser el Z, y entonces K positivo viene para acá. Porque se debe de cumplir, vuelvo a insistir, I cruz J es K. Entonces en este caso I cruz J va a avanzar hacia acá. Noten que K cruz I entonces es J, y J cruz K es I. Entonces ustedes siempre van a tener libertad para elegir, si no les dicen desde antes, de antemano, nadie les define. Elijan dos, cualquiera, y el tercero está fijo. Es muy común que en los cursos, por ejemplo, de física general, como el de física 1, les digan casi siempre que el vector Y, bueno, el eje X positivo es este, y el eje Y positivo es este. Eso lo que implica es que entonces el vector unitario Y es este, y el vector unitario J es este. Y entonces, como se debe cumplir que I cruz J es K, les dicen que sentido antihorario implica que es positivo. Pero eso no es necesariamente así, porque si ustedes ponen, por ejemplo, este como el eje X positivo, este como el eje Y positivo, entonces I cruz J iría hacia adentro y entonces sería al revés. Entonces no se vayan con la idea de que siempre este tiene que ser X, este tiene que ser Y. No, ustedes lo deciden, y la dirección, y por lo tanto, cuál es el positivo del tercer eje, eso va a salir de su elección. Entonces nada más eso quería enfatizar. Espero que quede claro. Si no, luego vemos los comentarios. Ahora vamos a resolver un primer ejemplo, que va a ser el 209 acá. Dice los vectores U, que tiene componente UX desconocida en I, menos 6J, más UZ en K, y el vector B igual a 2I menos 3J más K, son paralelos. Entonces nos dice, usa el producto cruz para determinar las componentes faltantes de este vector U. Ahora voy al pizarrón y nada más copio lo que dice ahí. Y de hecho ahí sí me están diciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, UX es desconocida, la J es menos 6 y la Z es desconocida. Y el otro vector es el B igual a 2 en Y, 2 en X, menos 3 en J, menos 3 en Y, y 1 en K. No hay dimensiones, entonces lo único que nos dicen es que son paralelos. Entonces vamos a hacer, sabemos que el producto cruz de dos vectores paralelos es 0. Entonces empleemos esa herramienta y escribamos U cruz B e igualemos a 0. También podría yo poner B cruz U. Entonces, para hacer el producto cruz, yo les había ya dicho que se me hace práctico escribir el más fácil. Por ejemplo, voy a hacer en este orden. Entonces, lo voy a escribir aquí abajo. 2, menos 3, 1. Y hago mis operaciones. Entonces, en la componente X sería este por este, menos este por este, coma. En la segunda tendría yo que hacer el ciclo este por este, menos este por este, y luego al final le cambio el signo. Entonces, para evitarme el cambio, mejor hago este por este, le cambio el orden, quiero decir, la componente del medio, ya lo había platicado. Entonces sería este por este, 2UZ, menos este por este, menos UX. Y en la última componente sería 3UX, y luego más 12. El pedimento es que esto sea igual a 0, 0, 0. Aquí me podría yo preocupar. Aparentemente tengo 3 ecuaciones.
Entonces las ecuaciones que tengo son, dos vectores son iguales, si y solo si sus respectivas componentes son iguales. Eso lo que quiere decir, este vector es igual a este vector, si y solo si, menos 6 más 3uz es igual a 0. Si 2uz menos ux es igual a 0. Y menos 3ux más 12 es igual a 0. Aparentemente tengo más ecuaciones que incógnitas, pero si esto es consistente, alguna de ellas es un múltiplo o una combinación de dos. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué obtenemos. Esta ecuación, muy fácil, nos dice que uz es igual a 2, ¿no? Nada más despejen. Entonces ya tengo uz. Y esta ecuación me dice que ux, también muy fácil, es igual a 4. Ahora, la tercera ecuación, si es consistente, debería de ser tal que si sustituyo uz igual a 2 y ux igual a 4, me debe de hacer cierta la igualdad a 0. Entonces voy a verificar. Entonces tengo 2 por uz, que es 2, menos ux, que es 4, me da que esto es 0. Entonces, efectivamente, ustedes pueden demostrar que esta ecuación y esta ecuación las puedo combinar de tal manera que me dé esta ecuación. Por ejemplo, si yo multiplico esta por 2 y se la sumo a esta y luego la simplifico, da la impresión de que se debería de tener esta. Si multiplican esta por 2 les da menos 12 más 6 uz igual a 0. Si le suman a eso esto, se cancela el menos 12 con el 12 y les quedaría 6 uz menos 3ux igual a 0. Entonces nada más dividan entre 3 y llegan a esta. Eso lo hacen ustedes, por favor. Ahora, entonces, todavía no terminamos. Eso nada más es la comprobación de que efectivamente es un sistema en el lenguaje del álgebra lineal, que creo que todos están llevando álgebra lineal en este momento. Es un sistema consistente. Ahora voy a borrar esta partecita nada más. Y entonces, lo que esto me está diciendo es que mi vector u, el que andamos buscando, lo puedo escribir entonces como componente ux, que es 4, componente uy, que ya lo conocíamos, y componente uz, que es 2. Nada más que tomen en cuenta que si yo, en vez de escribir este vector, o sea, si yo ya sé que b es este, el color negro, y u es este, y son perpendiculares, entonces si yo este lo multiplico por menos 1, de todos modos va a seguir siendo perpendicular con la componente esta menos 6. Digo, con la componente esta cambiada. Entonces, ahí también cabría la posibilidad ya nada más de invertir y de hecho hay una infinidad de vectores que son perpendiculares a este, ¿no? Nada más que, pues como desde un principio nos fijaron cuál, pues esta componente. Entonces eso hace que la solución sea esta y nada más. ¿Sí? Entonces geométricamente, este vectorcito es perpendicular a este vector y esta nos fija las cosas. Porque en otro caso yo tendría esto. Todos estos serían perpendiculares. En el espacio hay una infinidad. Bien, ese para empezar. Ahora vamos a resolver uno. Déjenme moverle ahí para que se vea. Demuestre la identidad. Seno de teta 1 menos teta 2 igual a seno de teta 1 coseno de teta 2 menos coseno de teta 1 por el seno de teta 2, evaluando el producto cruz entre estos dos vectores. El vector u tiene tamaño u y hace un ángulo teta 1 con el eje horizontal que es x, y el vector b tiene tamaño b y hace un ángulo con el eje x, teta 2. Vamos a ver este ejercicio. Miren, si estuviéramos en el salón, lo dejaría como ejercicio y casi siempre tienden a tomar u cruz b, pero por la regla de mano derecha, eso les daría un vector que va hacia adentro. Fíjense, como x es este, y es este, entonces i cruz j les debe de dar k.
el z positivo va hacia afuera, lo que típicamente le dicen antihorario positivo. Pero eso es nada más porque el x es este y el y es este. Entonces, si tomamos u cruz b, nos daría un vector perpendicular al plano que contiene estos dos vectores. Por lo tanto, iría en z negativo. Tomarían el tamaño, etcétera, y llegarían a que hay una diferencia de signo entre lo que dice esto y lo que obtendría. Entonces, para ahorrar tiempo y como no estamos ahí en presencia, mejor les explico. Voy a tomar B cruz U para que me den Z positivo. Y entonces le saco el tamaño y vamos a llegar a eso bastante directo. Por eso no voy a tomar U cruz B, porque se va para el otro lado. Voy a tomar B cruz U y me va a dar directo. Y bueno, ahí sí perdemos, ¿no? El hecho de no estar. Entonces vamos aquí al pizarrón. Y entonces copio, que al fin que está sencillo el esquema. Entonces, este es el eje Y, este es el eje X, este es el vector B, que hace un ángulo, no alcanzo a ver, teta subíndice 2 con el eje, y este es el vector U, que tiene tamaño U y hace un ángulo acá, teta 1. Entonces ya, voy a escribir los vectores en componentes. Entonces, el vector U en componentes sería U coseno de teta 1, es como si fuera de polares a cartesianos. U seno, aquí es un 1, aquí es una comilla, y la componente z vale 0. Y el vector B, a propósito lo voy a escribir aquí arriba para no escribir doble. El vector B va a ser B coseno de teta 2, B seno de teta 2, y la tercera componente vale 0. Entonces ya les digo, voy a tomar B cruz U para que vaya hacia afuera en z positivo. Entonces, B cruz U va a ser igual. Evidente, debería de ser claro que como los vectores viven en el plano XY, el producto perpendicular quiere decir que o va en z positivo o va en z negativo. En este caso, B cruz U va a ir hacia afuera. Entonces las dos primeras componentes valen 0. Ustedes verifíquenlo. Porque aquí ya tengo el determinante, me lo imagino. Y JK, tata. Y ahora voy con la componente Z. La Z va a ser B por U, coseno de teta 2, seno de teta 1, menos U por B o B por U, seno de teta 2, coseno de teta 1. Entonces, el tamaño de este vector, imagínense que tienen el tamaño, el vector 0, 0, 4. Pues el tamaño de este vector es 4, ¿no? El problema que les decía es si, por ejemplo, tienen el vector 0, 0, menos 4. ¿Cuál es el tamaño de este vector? No es menos 4, es el valor absoluto de menos 4. O sea, igual a menos 4, que es igual a 4. Ese es el punto fino si hubieran tomado U cruz B, que lo que les hubiera quedado aquí es negativo y no se da uno cuenta al principio. Entonces los platico aunque sea. Ok, entonces, como este va en Z positivo, esto tiene que ser positivo. Entonces, ¿quién es el tamaño del vector? Entonces, el tamaño, le voy a poner doble barra de B cruz U, va a ser igual a este número, porque ya sé que es positivo. Entonces va a ser B por U, por el coseno de teta 2, por el seno de teta 1, menos B por U, seno de teta 2, por el coseno de teta 1. Ahora, cuestión de álgebra muy sencilla. BU aparecen en los dos términos. Lo puedo factorizar. Lo voy a factorizar. Entonces, lo factorizo. Este ya no va. Ahí está.
¿Y ahora esto qué? Ah, bueno, que por otro lado, lo que sabemos es que el producto cruz de dos vectores tiene un tamaño dado por el tamaño de B, por el tamaño de U, por el seno del menor ángulo que hacen cuando coinciden origen con origen. Vean aquí cuál es el menor ángulo. θ1 menos θ2. Y como tenemos lo mismo, conclusión, esto debe de ser igual a esto. Véanlo. Tamaño de U cruz B o B cruz U es U por B por el seno del menor ángulo que hay entre ellos. Pero por otro lado obtuve esto en componentes. Entonces si le saco el tamaño, ese tamaño debe de ser igual a este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro, igualarlos, ¿no? Entonces vamos a igualar este con este. Entonces, si lo igualamos, tendríamos BU seno de θ1 menos θ2 igual a BU por coseno de θ2 seno de θ1 menos seno de θ2 coseno de θ1. Y entonces, como tenemos la seguridad de que B y U son diferentes de cero, porque si no, no tendríamos vectores sino un punto, entonces se puede cancelar de los dos lados BU y llegaríamos a que el seno de θ1 menos θ2 es seno coseno menos coseno seno. O sea, la forma común de escribirlo no es esta, sino seno de A menos B es sen cos, respetamos el signo, en el seno se respeta, entonces sen cos cosen. Es una identidad trigonométrica, entonces ahí está, ¿no? Sale. Vamos con otro. Por cierto, este de aquí, para no luego regresarme, este está fácil, no creo que sea complicado. El 2, 1, 1, 4. Háganlo ustedes. El vector ROB, tiene estas coordenadas el punto final, 4, 4 menos 4, parte del origen. Y el ROA, el punto A tiene coordenadas 6 menos 2, 3 en metros. Entonces, ¿qué piden? Un vector. Bueno, primero, ¿qué valor tiene el producto cruz ROA cruz ROB? Y que determinen un vector perpendicular a estos dos. No creo que sea complicado. Son puros números. Ahora sí, déjenme mover esto. A ver, vamos a ver él. Parece de geometría. 2119. Si han llevado un curso reciente de geometría analítica, pues a lo mejor no se acuerdan de cómo sacar la ecuación de un plano dados 3 puntos y luego cómo sacar la distancia de un punto a ese plano. Hay fórmulas que, si no lo tienen muy reciente, difícilmente uno se las aprende de memoria. Entonces vamos a razonarlo con la herramienta que tenemos, que es producto cruz, producto punto. A ver qué resulta. No sé los números, no me acuerdo si van a ser amigables o van a ser muy rebuscados. Pero la idea que yo, bueno, tendrían que pensarlo, pónganle ahí una pausa, sin usar las fórmulas de geometría analítica, sería el chiste, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo haríamos? Mi propuesta sería, de lo que veo aquí de la geometría, este punto está en el primer octante. Y estos están sobre... Permítanme, se movió. Ahorita lo vuelvo a poner. Entonces no importa. Ahorita continuamos. Entonces, de todos modos voy a usar el pizarrón para irles explicando la idea y ahorita que vuelva a ponerse, les explico sobre la figura. Ustedes tienen lo siguiente. Tienen un punto aquí, un punto acá y un punto aquí. Y el punto que quieren calcular la distancia al plano vive por aquí en el primer octante. Entonces la propuesta, lo que les iba a platicar sobre la figura, es que podemos sacar, como conocemos las coordenadas de estos tres puntos, podemos sacar el vector que va de aquí para acá y el vector que va de aquí para acá. Si conocemos esos dos vectores, entonces el producto cruz de este con este me va a dar un vector perpendicular al plano que contiene a estos dos. Me va a dar, si yo tomo este, cruz este, me va a dar este vector. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un vector así, por ejemplo, le llamo vector, un mal nombre, perpendicular. Ahorita iré otro. ¿Sí? Entonces, yo creo que van a estar de acuerdo que si yo a este lo hago unitario, lo cual se puede hacer con relativa facilidad, y me fijo en el siguiente triángulo, a ver ahí si se ve. Tomo este vector, el que va de este punto a este punto. Ahí tengo este vectorcito. Recuerden, ¿qué nos daba el producto punto de un vector con un vector unitario? Nos da la proyección. Entonces, si yo tomara el producto punto de este vector con este vector, formo aquí un triángulo rectángulo, estaría dando esta proyección. Y esa proyección es precisamente la distancia. Vean, ya regresó acá la imagen. Entonces la propuesta es, tomemos el vector que vaya de B a C, tomemos el vector que vaya de B a A, tomemos el producto cruz de esos dos, me va a dar este vector. Voy a tomar este cruz este. Si lo hacen al revés, les va a dar hacia el otro lado. Entonces nos va a dar este vector. Hagámoslo unitario. Y pensemos en este vector. La proyección, esto que va a ser acá una sombra, esto de acá, va a ser la distancia del punto al plano. Piénsenlo así, para que lo visualicen. Imagínense que B, C y A están en este plano. Entonces, este es el punto B. Quizá no se alcanza a ver, pero este es el punto C, y este es el punto A. Entonces lo que estoy diciendo es que el vector que va de B a C sea este. El vector que va de B a A sea este. Posiblemente no se vea, ¿verdad? Entonces lo remarco. Este es C, este es B y este es A. Esos tres puntos les definen a ustedes un plano. Ahí está. Tomen el producto cruz de este con este y les va a dar un vector así. El plumón azul les dice cómo va. Ahora lo voy a rotar. Ahí está. El punto P está por acá. Entonces la distancia al plano de este punto P, así, ya olvídense de lo demás, nada más piensen en esta figura. De este punto a este plano, de este punto a este plano, lo puedo pensar como la proyección que hay acá, de este lado, la proyección sobre esta línea. Entonces, esta distancia, este tamaño va a ser igual a la distancia del punto. Vean, lo voy a rotar un poquito para que lo vean. A ver si se alcanza a distinguir. Entonces este punto, su distancia sería esta, que sería igual a proyectarlo para acá con esta distancia. Entonces eso es lo que estamos argumentando.
Entonces, el procedimiento ya es lo de menos, quiero decir los números. Lo importante es que quede claro esa idea acá. Entonces, este sería el punto P. Ahora sí vamos acá para el pizarroncito. Este es A y este es B. Si tienen de esas memorias prodigiosas, a lo mejor se saben todas las fórmulas sabidas y por haber. Y si las quieren usar, yo no se los voy a evitar. Pero la idea es usar la parafernalia que estamos desarrollando. Entonces es mejor, para mí, entrarle por acá, por este lado. Entonces nada más voy a copiar lo que dice ahí el esquema. Este punto es el 004. Las unidades están en metros. A tiene 300 metros. Y B tiene 050. 050 metros. Todo en metros ya. Este punto P también es importante. Nada más lo copio, ¿verdad? Entonces las coordenadas son 965. Bien, entonces vamos para acá. Entonces, les bosquejo el procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a tomar el vector que va de B a C. Luego voy a tomar el vector que va de B a A. Luego voy a tomar el producto cruz de BC con BA. Y le voy a llamar de alguna manera. Le voy a poner N. BC cruz BA. Y luego lo voy a hacer unitario. ¿Por qué no hago unitarios estos? Porque si yo hago unitarios estos, el producto cruz no me asegura que vaya a ser unitario. Vean acá, por ejemplo. Yo tengo el producto cruz de un vector A unitario con un vector B que es unitario. Pregunta, ¿el producto es unitario? La respuesta es no necesariamente. ¿Por qué? Porque el tamaño de este vector va a ser el tamaño de A, que es 1, por el tamaño de B, que es 1, pero por el seno del ángulo que hacen los dos vectores. Entonces, si no son perpendiculares de entrada, el producto no va a ser unitario, aunque ellos lo sean. Entonces, ese es un punto que hay que, en algunos problemas, en algunas situaciones, tenerlo presente. Entonces, el producto cruz de dos vectores unitarios es unitario, sí y solo si los vectores, además de que ya eran unitarios, son perpendiculares entre sí. Entonces, no es el caso. Entonces, ¿para qué los hago unitario de entrada? Mejor, tomo el producto, luego los hago unitario. Ahora, ¿cuál va a ser ya la distancia? Necesito también el vector que va de B a P. Todo es muy fácil de determinar lo que estoy escribiendo. La distancia va a ser simplemente el producto punto con BP. Esa es la distancia. Se acabó. Es un problema sencillo cuando lo discutimos desde un punto de vista vectorial geométrico. Lo demás es meterle numeritos. Ya con esto es más que suficiente para sacar todo lo que sea necesario. Pues pónganle pausa si quieren y piénsenlo. Y ahora vamos con los números. El vector que va de B a C va a ser la resta, ¿no? A menos B. Entonces va a ser 3 menos 5, 0. Ese es el vector. No es cierto, ese no es el BC. Ese es BA. ¿Qué hago? Me resulta más cómodo, a mí, borrarle ahí y poner que es BA. Y luego a este necesito BC. Entonces BC ahora sí va a ser 0 menos 0. Es 0. 0 menos 5 es menos 5. Y 4 menos 0. Esto es 4. Necesito hacer el producto cruz de estos dos, por eso puse este arriba. Entonces BC cruz BA. Entonces veo. A ver, en el primero.
Este por este menos este por este, aquí me queda 20. Coma. Entonces ya está la primer componente. Si no se alcanza a distinguir, este es un 20. Ahora vamos con la segunda componente. 4 por 3, 12 menos 0, queda 12. Este es un 12. Coma. La tercer componente sería este por este menos este por este, 15. ¿Qué notan del vector n? Pues que el vector n es con las tres componentes positivas. Y eso está bien, porque esperamos un vector que vaya, dado que este es 965, que vaya para el primer octante, ¿no? Ahora hay que hacerlo unitario. Nada más que los números están muy poco amistosos. Y no se puede simplificar la numerología. Entonces, para hacerlo unitario, necesito su tamaño. Voy a anotar aquí el tamaño del vector unitario. Digo, del vector n. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 20 al cuadrado, que es 400, 12 al cuadrado, que es 144, y 15 al cuadrado, que me parece que es 225. Y le saco la raíz. Nada más verifiquen, que no me vaya a equivocar. A ver, yo verifico nada más 15. 225. La suma de estos me da 400, 500, 600. 9, 6. $700. Espero no tener ningún hierro. Y creo que no es exacta. Entonces necesito un poquito de espacio. Entonces mi n unitaria resulta ser este vector entre esto. Pues sería 20, 12, 15, entre la raíz de 7, 6, 9. Unidades. Fíjense que estos, todos les dije, están en metros. Este de aquí estaría en metros, este de aquí estaría en metros. El producto tendría unidades de metros cuadrados, pero esto de aquí también tendría unidades de metros cuadrados. Entonces al dividir, este es un vector adimensional. ¿Listo? Me falta el vector que va del punto B al punto P. Entonces aquí lo escribimos. Entonces el BP va a ser 9 menos 0, 6 menos 5 y 5 menos 0. ¿De acuerdo? Y esto sí tiene unidades. Son metros. Entonces, ¿qué es lo único que falta? Tomar el producto punto de este con este. Y se acabó. Entonces la proyección escalar va a funcionar como distancia. Entonces hagamos eso. Entonces tengo n gorrito, punto BP, va a ser igual a la distancia. Distancia. Entonces va. Recuerden las propiedades del producto punto. Este escalar lo puedo dejar aquí para que no me represente mayor problema. Y va a ser 20 por 9, 12 por 1 y 15 por 5. Hacemos la suma y dividimos entre este. Este tiene unidades de metros. Entonces, ya nada más hagan esta suma, divídanlo entre este valor, la raíz de 769, y tienen la distancia.
Espero que haya quedado claro. Este de aquí, el 2118, también háganlo de tarea, no son para entregar. Ustedes háganlo y si hay dudas lo discutimos. Entonces ahí están las condiciones. Tienen las coordenadas de este punto y de este punto. Y este que va de aquí a acá es perpendicular a estas. Se parece al que acabamos de ver, ¿no? Nada más que le están diciendo ahora que la barra esta es de 6 metros. Antes no. Antes les daban el punto y querían un punto de acá y querían una distancia. Ahora no. Ahora esta distancia es conocida. ¿Cuáles son las coordenadas de esta? Este se les queda a ustedes. Déjenme ver cómo estoy de tiempo. Ok, entonces con esto concluimos la parte de la plática de vectores. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar los vectores a situaciones que ya tienen como que más aterrizaje en el terreno de la mecánica. Y seguimos con estática. Entonces vamos a cortarlo y continuamos.